Tal y como ha ido sucediendo en los últimos años, 2023 se perfila como un año donde también el interés por las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo va a seguir creciendo y va a seguir estando al alza. Y es que la realidad es que cada vez más empresas y hogares quieren ahorrar en su factura de la luz. Pues bien, muchas veces uno de los problemas a la hora de entrar en una instalación fotovoltaica es que no disponemos de espacio suficiente para instalar los módulos fotovoltaicos. Sin embargo, existe una modalidad muy interesante conocida como autoconsumo colectivo, donde se puede utilizar un espacio común a muchos vecinos o muchos usuarios para poder realizar una instalación fotovoltaica y abastecer los consumos energéticos de todos los participantes, y esto se conoce como autoconsumo colectivo. Yo soy Borja Pérez de Academia Energía Solar y si quieres saber más sobre este tema, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. ¡Vamos a ello! Uno de los puntos más interesantes de la entrada en vigor del Real Decreto 244 de 2019 fue que se introdujo un nuevo concepto conocido como autoconsumo colectivo. Así pues, se distinguían dos tipos de autoconsumos: autoconsumo individual y autoconsumo colectivo. Autoconsumo individual es aquel en el que solo hay un consumidor asociado, y autoconsumo colectivo es aquel en el que hay más de un consumidor asociados. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar del autoconsumo colectivo, o también conocido muchas veces como comunidades energéticas. Pero, ¿qué es un autoconsumo colectivo? Pues bien, tal como su nombre indica, es una instalación de generación eléctrica en la cual más de un consumidor se aprovecha de la energía generada por la propia instalación. Es decir, por resumírtelo de forma simple, es como si tuvieras un edificio con 10 pisos y entre todos los vecinos decidís instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio, y con la energía generada por los paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta del edificio se utiliza para abastecer los consumos energéticos de todos los integrantes de la vivienda. De hecho, el propio Real Decreto 244/2019 lo define como: un sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan de manera acordada de la energía eléctrica producida por instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a las mismas. Lo mejor de este modelo de autoconsumo es que permite que casi cualquiera pueda tener acceso a la energía solar. Y luego también otro punto muy interesante es que la inversión se reparte entre muchos usuarios y de esta forma disminuye mucho el riesgo y aumenta la rentabilidad. Por cierto, si te interesa este tema y lo estáis comentando en la comunidad de vecinos, tienes que saber que hay algunos factores muy importantes que tienes que tener en cuenta. El primer factor es el tipo de instalación y cómo se va a hacer el reparto de energía. Y lo primero que tienes que saber es que en una comunidad de vecinos que quieren instalar paneles fotovoltaicos para realizar una instalación de autoconsumo colectivo tienen dos posibilidades principalmente. Una primera solución básica, que sería una opción en la que toda la comunidad se beneficia de la energía producida por la instalación de autoconsumo, pero esta energía únicamente va destinada a cubrir los consumos energéticos de las zonas comunes. Véase en ese ejemplo que te poníamos anteriormente de un edificio completo con paneles solares en la cubierta, un autoconsumo colectivo. Una solución básica sería aquella en la que los paneles fotovoltaicos únicamente producen la energía que consume el edificio en sí, pero no cada una de las viviendas que están dentro del edificio, de forma que te ahorrarías los gastos energéticos de la cuota. Y luego la segunda solución es una solución integral, donde se instala mucha más potencia fotovoltaica con el objetivo de suministrar el consumo energético de la finca en sí y luego también el consumo energético de todas las viviendas que están dentro de esa finca. Por supuesto, en este caso la inversión será mucho más elevada, pero los ahorros serán mucho más altos, ya que ahorrarás en la factura de la luz de la comunidad y en la factura de la luz de tu propia vivienda. Evidentemente, el tamaño de la instalación fotovoltaica dependerá principalmente de la solución que selecciones. Si el edificio no tiene demasiado espacio para instalar una gran cantidad de paneles fotovoltaicos, no te va a quedar más remedio que ir a una solución básica. Sin embargo, si el edificio tiene espacio suficiente en cubierta para instalar los paneles fotovoltaicos necesarios para alimentar los consumos energéticos de todas las viviendas y del edificio, entonces en ese caso, desde mi punto de vista, te recomendaría la solución integral. Luego también debes saber que al tratarse de una instalación de autoconsumo en sí, vas a tener tres opciones: un autoconsumo sin excedentes, donde se instala un sistema antivertido para evitar que haya un vertido energético de la instalación del edificio hacia la red eléctrica; una instalación con excedentes acogida a compensación energética, donde toda la energía sobrante que se vierte a la red se compensa sobre la factura de la luz; y una tercera opción que sería un autoconsumo con excedentes, pero que por algún motivo o porque no queramos, no nos acogemos a la compensación de excedentes, sino que nos acogemos a venta eléctrica. Es importante saber que todos los integrantes del autoconsumo colectivo deben estar acogidos al mismo sistema de autoconsumo. Es decir, si todos se acogen a autoconsumo colectivo con excedentes, tienen que ser cada uno de los consumidores que formen parte de la instalación de autoconsumo colectivo. Otra cuestión relevante y a veces compleja es cómo se va a hacer el reparto energético, porque aquí puedes tener alguna disputa con alguno de los vecinos, porque dices: oye, hemos instalado una instalación fotovoltaica en el edificio de 30-40 kilovatios y luego resulta que mi vecino tiene una potencia contratada de 4 kilovatios y yo tengo una potencia contratada de 3 kilovatios. Ahí pueden haber dudas, y aquí es donde te vamos a explicar cómo se hace ese reparto energético. Para este reparto energético se debe firmar un acuerdo que debe constar en un documento donde se expongan todos los criterios basados para el reparto energético, y debe estar firmado por todos los participantes. Así pues, como mínimo en el documento de acuerdo deberá incluirse la siguiente información: el código CAU, que es el código de autoconsumo, la modalidad de la
instalación de autoconsumo, todos los participantes asociados a la instalación de autoconsumo colectivo con su NIF y con su CUPS, y también obviamente la instalación de generación que va a estar en ese autoconsumo colectivo. Y en ese documento se deberán fijar los criterios que se establece dentro de la comunidad y que os recomiendo que ahí vayáis a un asesor que os recomiende cómo hacer ese reparto para poder fijar qué porcentaje de la generación energética del autoconsumo colectivo va destinada a cada vivienda. Y para llegar a este acuerdo os recomiendo ir a un asesor fotovoltaico que os ayude a generar este tipo de documento para así estar todas las partes de acuerdo. Pero ¿qué otros documentos también son necesarios para la tramitación de un autoconsumo colectivo? Te los comentamos justo aquí. Un poco para que te hagas una idea, a grosso modo te comentamos cuáles son esos documentos que tienes que presentar. Pero si quieres mucha más información te recomendamos que accedas a la guía de autoconsumo del IDAE, que te dejamos un enlace justo aquí abajo en la descripción. Los documentos serían: número 1, memoria técnica o proyecto técnico, firmado por un técnico competente. Número 2, permisos de acceso y conexión, así como la solicitud de avales y garantías. Número 3, puede que te soliciten también la autorización ambiental, dependerá de la reglamentación de la comunidad autónoma en la que estés. Número 4, autorización previa para la construcción de la instalación fotovoltaica. Número 5, la licencia de obras, impuesto de construcciones. En el número 6 estaría el contrato de acceso. Número 7, licencia de actividad. Número 8, inscripción en el registro autonómico de autoconsumo y registro en el RAIPRE. Lo que te comentamos, si quieres conocer más en detalle estos trámites, te recomendamos que vayas a la guía del IDAE que te dejamos justo aquí abajo en la descripción. Vale, esto de la tramitación está muy bien, pero es un poco aburrido. Yo quiero que me digas cuáles son las ventajas principales de un autoconsumo colectivo. Pues bien, las ventajas te las comento justo ahora. La ventaja principal, y creo que para mí la más relevante, es que el autoconsumo colectivo permite a que prácticamente casi cualquier usuario tenga acceso a una instalación fotovoltaica. Y lo digo principalmente porque no gran parte de la población tiene cubierta disponible donde instalar paneles fotovoltaicos. Sin embargo, casi todo el mundo sí que vive en un edificio donde en la terraza de arriba sí que hay una cubierta bastante grande, entre comillas, para poder realizar una instalación fotovoltaica de al menos 10, 20 o 30 kilovatios. Con lo cual, aunque tú como usuario propio, como vivienda propia, no tengas acceso a una cubierta propia, sí que seguramente tengas capacidad para poner de acuerdo a toda la comunidad de vecinos y tratar de votar por instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio, que te permitirá entrar en un autoconsumo colectivo y tener todos los ahorros y todas las ventajas de la energía solar. Como ventaja número 2, y esto ya sería una ventaja con respecto a una instalación de autoconsumo individual, es que la instalación de autoconsumo colectivo, como se divide el precio de la instalación entre muchos más usuarios, la inversión por persona es un poco más reducida. Y luego también, al estar hablando de instalaciones fotovoltaicas bastante más grandes, por propia economía de escala se reduce el precio por kilovatio de la instalación. Y es que el vendedor no te va a vender el mismo precio si compras únicamente 4 paneles solares que si compráis 40 paneles. Seguramente al comprar 40 paneles te dé un precio mucho mejor. Y lo mismo con el resto de componentes. La ventaja número 3 es que te permite una mejor adecuación de la curva de producción a la curva de demanda energética. Y es que muchas veces el problema del autoconsumo fotovoltaico para vivienda es que es complicado casar la curva de demanda energética con la curva de producción, porque la mayoría de veces la gente trabaja por el día, con lo cual no está en casa, no consume energía y luego ya vuelve por la noche. Sin embargo, la instalación fotovoltaica produce por el día, con lo cual hay un desaprovechamiento de la producción fotovoltaica. Cuando estamos hablando de la instalación de autoconsumo colectivo, como tenemos muchos más perfiles distintos, cuando los superponemos se queda una curva de demanda energética mucho más plana, lo que permite que podamos tener un mayor aprovechamiento fotovoltaico de la generación eléctrica de nuestra instalación solar. Y por último, una ventaja muy interesante es que como es una comunidad de vecinos y es mucha más gente, vas a tener más capacidad de negociación con la comercializadora eléctrica para conseguir un mejor precio por kilovatio hora compensado. Y eso te va a permitir mejorar el ahorro económico que tengas con la instalación fotovoltaica y por ende mejorar la rentabilidad. Vale, entonces, ¿cuánto dinero puede llegar a ahorrarse un edificio entero si decide instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta del propio edificio? Para que tengas una estimación del ahorro que puede llegar a conseguirse con una instalación de autoconsumo colectivo, vamos a hacer un ejemplo práctico de un edificio de 4 plantas con 8 viviendas en total y vamos a calcular con una instalación fotovoltaica cuánto dinero podría llegar a ahorrarse cada uno de los usuarios de la vivienda. Lo primero sería saber cuál es el espacio disponible en cubierta, porque dependiendo del espacio disponible en cubierta puede que podamos ir a una solución básica o una solución integral, es decir, una solución únicamente destinada a cubrir los consumos energéticos del propio edificio en sí o una solución lo suficientemente grande para cubrir los consumos energéticos del edificio y de cada una de las viviendas que integran ese edificio. Sí que es cierto que muchas veces en los propios bloques de edificio no hay tanto espacio para poder hacer una instalación fotovoltaica que permita cubrir el consumo energético de todos los usuarios de la vivienda, pero puede que haya otros casos en los que sí. Para este ejemplo vamos a considerar que la limitación de espacio en cubierta del edificio únicamente nos permite poner un máximo de 20 kilovatios pico y esa es la potencia que vamos a considerar para la instalación fotovoltaica. Pues bien, si realizamos el análisis energético de cuánta energía podría llegar a producir en un año una instalación fotovoltaica de 20 kilovatios pico en una vivienda situada en Madrid, si introducimos esta información en PVGIS nos sale un resultado de 32.000 kilovatios hora al año. Esa sería la energía que sería capaz de producir la instalación de 20 kilovatios pico. Con esta información vamos a calcular cuál sería el ahorro energético potencial de la instalación fotovoltaica y vamos a suponer lo siguiente: que el coste de cada kilovatio hora del usuario medio que vive en el edificio es de 25 céntimos por kilovatio hora, que el precio de compensación que conseguimos es de 8 céntimos por kilovatio hora y que somos capaces de tener un aprovechamiento fotovoltaico de un 40%. Y obviamente el 60% restante
que lo vertemos a la red eléctrica para que nos lo compense. Pues bien, si hacemos un cálculo de todo esto, podemos llegar a la conclusión de que el ahorro económico total del edificio a final de año sería de en torno a los 4.736 euros. Y si dividimos esta cifra entre los 8 usuarios del edificio, tenemos un ahorro por usuario de prácticamente 600 euros al año, lo cual es una auténtica barbaridad, porque si multiplicamos esto por los 20-25 años de vida útil, vamos a ver que cada usuario se va a llegar a ahorrar prácticamente casi 15.000 euros en 25 años. Así que sin duda las instalaciones de autoconsumo colectivo son súper recomendables para cuando no tienes una cubierta propia. Y ahora que has llegado hasta aquí, ¿vas a intentar convencer a tu comunidad de vecinos para instalar paneles solares en la cubierta del edificio? Respóndenos la pregunta en los comentarios. Y ahora sí que sí, acabamos con el vídeo. Dale un buen like si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Y antes de finalizar, recuerda que tenemos en el link de la descripción la formación Training Avanzado en Energía Fotovoltaica 3.0, una formación súper interesante que te va a permitir aprender todo lo necesario para ser capaz de diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero. Ahora sí que sí, acabamos y nos vemos en el próximo vídeo.